Bien, bienvenidos a estas conversaciones de los miércoles sobre temas candentes de transformación en la cual creo que todos estamos tomando un lugar responsable en este momento. Es como que en este momento hay una urgencia por cambiar algunas bases. Eh, ¿Quién es Huawei? La Andreita. Algunas bases fundamentales para poder hacer realmente un cambio en, en retornar al origen de cada uno de nosotros. Ese origen puro, ese origen tierno de nosotros, ese origen de no carencia, de no miedo, ese es el origen. Es un espacio dimensional, es un lugar donde nos sentimos seguros. En cambio, en esta vida que hemos venido llevando, estamos inseguros, porque cuando no hay una subida de precio, hay revoluciones políticas, sociales y todo, y estamos de verdad que cuando no es una cosa es otra, como digo yo, cuando no se levanta por acá, se levanta por allá, y verdad que acá abajo en Manhood, en la tierra, se nos ha complicado. Y cada cual va buscando una salida, un supuesto escape a esto, y cada cual va siguiendo alguna filosofía, alguna religión, alguna sabiduría. En mi caso, yo en lo personal encuentro en la Torá, en la Kabbalah, encuentro un camino, pero hay muchos que están encontrando caminos en otras sabidurías. Yo transmito lo que a mí me ha hecho bien, pero no quiere decir que yo tenga que, digamos, hacer como un proselitismo de lo que yo hago y que si no es por acá, no es, no. Siempre digo que Dios me guarde de tener esas banderas, porque las banderas nos han llevado a la guerra. Las fronteras, las diferencias, las banderas, los gobiernos han hecho una división, un cordel entre nosotros. Y yo creo que hay que tratar de romperlo o de transformarlo, pero ya no es tiempo de seguir en esta situación en la que estamos. Las noticias que hay, las guerras, los asesinatos, la pobreza, eh, el atropellamiento de algunos sobre otros, esto es terrible, ¿verdad? Ya esto en la Cábala está escrito. Entonces, eh, estamos justo transitando una porción de la Torah que es fascinante. La verdad que se llama Yitro, que es la historia del suegro de Moisés. El suegro de Moisés era un hombre que estaba acostumbrado a tratar con la ideología de los egipcios y de los faraones. Es más, era el consejero de Ramsés, así que era un tipo, a ver, como un diplomático. Y cuando vio todo este lío que pasó, ¿no es cierto?, con las plagas y que fue como que se desmantelaron un poco las creencias egipcias, se cayeron, no es que se desmantelaron, se cayeron todas. La última plaga hizo desmantelar ya la raíz del ego, cayó ahí, donde finalmente Ramsés le dice a Moisés, su medio hermano, su hermano político, vamos a decir, bendíceme, le dice, ya, fuerte, hasta dónde se humilló ese ser que hacía tanta resistencia, ¿verdad?, hacia el propósito del alma. Y la cábala, por supuesto, todo esto lo toma como una historia, como un cuento, la cábala, todo esto, para la cábala, todas las historias bíblicas son cuentos, son historias bonitas, son metáforas, metáforas que nos llevan a entender el alma y el ego. Y nosotros en este momento tenemos que tomar conciencia del alma y del ego, sí o sí. Estamos hechos de esas dos cosas,
Esa es nuestra configuración. Cuando nosotros entendemos nuestra configuración, también podemos salir de esa configuración. O sea, el hecho de verla ya nos da un, un chancecito de éxito para manejar estas dos fuerzas y que ellas no nos manejen a nosotros, sobre todo la del ego, que es la que es muy perjudicial, es la mala inclinación, que está todo el tiempo generando pensamientos, inyectando pensamientos, emociones de carencia, de miedo, de dualidad, de desunión. Eh, entonces, esos pensamientos que no son reales, pero el ego nos presenta como que eso es real. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. La falsedad de esos pensamientos y de esas sensaciones que vienen del ego y de esas emociones que vienen del ego. Son ilusión. Cuando uno descubre que esa fuerza que nos invade de ira, de enojo y demás, no somos nosotros, comenzamos a entrar como en esas aguas que tengo detrás, a bañarnos de esas influencias externas a nosotros que pertenecen y no pertenecen. Están, nos quieren gobernar, pero somos nosotros los que vamos a limitarla. Y aprendemos durante todo el año, en todas las porciones de la Torá, a cómo limitar esas fuerzas egoicas que nos llevan al miedo, a la duda, a la inseguridad, a la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la entrega de la Torá y lo que es más maravilloso es lo que dice la cábala de la Torá. La Torá lineal, si uno la lee, el cuento dice que Moisés trajo un set de tablas, se fue al monte Sinaí, trajo un set de tablas y cuando bajó, se demoró un tiempo allá arriba y abajo se armó un santo lío porque, digamos, empezaron a desconfiar de que Moisés se había muerto y que se habían quedado sin líder y entonces se armó una revuelta. Y ahí en medio de ese pueblo, en esa revuelta que se arma, estaban los Ereb Rab. Los Ereb Rab son egipcios, magos egipcios que salieron de Egipto con Moisés. Dios le dijo a Moisés, no te los lleves a los Ereb Rab, no te los lleves contigo, déjalos. Y Moisés dijo, no, yo tengo fe que van a cambiar, los voy a llevar. Y Moisés los llevó a los Ereb Rab, estos magos egipcios, que estaban interesados en la magia, pero no en la transformación. ¿Cuántos de nosotros accedemos a veces a herramientas fáciles, digamos, un ritual, ponele, una magia, ponele, para ver si nuestra vida cambia? Ese es el rap que nosotros tenemos adentro de nosotros, que buscamos un camino corto, facilito. A ver, tengo que leer tal y tal 3 veces, bueno, dale, lo hago, chao, con esto se termina, bueno, listo. El facilismo, la comodidad forma parte del ego, ¿verdad? El tema es que acá, cuando vamos a hablar de la Torá azul, tenemos que hablar de disponernos a una transformación personal. Y eso, amigos queridos, de verdad no es de un día para otro, ¿sí? No es fácil. Lo importante es no aferrarse al resultado. Yo cuando entré en este camino, yo era ansiosa, muy ansiosa. Todavía sigo siendo un poco, pero no tanto como en aquellos años que entré. Y yo quería rápido. Vamos, 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 ¿qué hay que hacer acá? Sí, esto, limpiar esto, sacar, ta. Técnica de acá, técnica de allá. Eso. Bueno, por supuesto que entendí, menos mal, salí de aquello y entendí que esto era lento, fíjate vos, y que la vida igual iba a seguir,
La vida va a continuar, golpeando o no golpeando. Ella sigue, yo sigo, me despierto todos los días. Baruch Hashem. Así que dije, voy a soltar la ansiedad de ver resultados y me voy a entregar al proceso. Me voy a entregar. Y así empecé todos los días a dejar de estar esperando un resultado. Se terminó la espera en los resultados para mí. Y espero, amigo, y les deseo lo mismo a ustedes, que dejen de esperar resultados. O sea, no esperen resultados, sino entrelácense con el proceso. Al ustedes involucrarse con el proceso de transformación personal de cada uno, van a estar tan entretenidos que se les va a acabar la pregunta ¿y cuándo se termina esto? ¿Y cuándo me viene lo que quiero? ¿Y cuándo logro lo que quiero? Se termina eso. Y uno empieza a jugar, a divertirse o a llorar, como lo quieran tomar, en el proceso. Entonces pasó que los Rab le dijeron a Aarón, que era el hermano de Moisés, armaron un becerro de oro como para reemplazar a Moisés y los Rab querían hacerlo hablar, le querían dar vida al becerro. Entonces dijeron, ¿quién sabe? A Aarón. Y cuenta en Midrash que Aarón, que los Rab se dirigieron a Aarón. Y miren, cuenta literal lo que yo les voy a decir. Los Rab le dijeron, danos el nombre para darle vida al becerro. O, dice que así le dijeron, o fuiste. En ese momento, si se moría Aarón, qué sé yo, era tanto el despiole que había en la revolución, uno más que se muriera, ¿no? Que pasara ahí. Entonces Aarón, esperando el segundo escenario, que seguramente porque ya el hermano iba a bajar, le dio el nombre. El nombre era Yudkei Bakei. El, el nombre del dios de la Merkaba, el dios azul de la Merkaba. El dios antropomórfico, el que toma estructura en la materia. Hay un dios que es sin materia, sin forma, que se le llama infinito. Pero ese infinito, para entrelazarse acá en la materia con nosotros, toma cierta estructura, se mete en un vehículo, vamos a decir, por eso Merkaba, Merkaba significa vehículo. El Dios del infinito se mete en un vehículo, ¿verdad? Y en ese vehículo interactúa a través de ese vehículo espiritual, la Merkaba, ya les voy a explicar Ah, un mejor poquito esto, animal nomás. Ahí está. se mete, interactúa con la humanidad desde esa estructura. ¿Se entiende? Entonces le dan el nombre, le ponen el nombre, los Eres al becerro y el becerro empieza a hablar. Ese fue el gran cortocircuito, que o sea, la humanidad estaba lista para recibir la primer Torah, la Torah azul. Ya les voy a decir por qué es azul. Igual eh, hay algunos mantos de la Torah, este talit no tiene hilos azules, pero hay algunos que sí tienen hilos azules por esto, por estas revelaciones que vamos a escuchar esta noche. Entonces, eh, esta Torah traía un mensaje bellísimo, traía un montón de secretos, secretos de inmortalidad, traía salud en abundancia, traía paz, no iban a haber divorcios, peleas, infidelidades, matanzas, asesinatos, nada de eso iba a suceder apenas el pueblo recibiera la luz, porque era una luz, no era un libro, no era una piedra tan siquiera, era una vibración azul que venía Moisés sosteniéndolas en las manos, pero a ver, las tablas flotaban en las manos de Moisés. Moisés las traía, pero las tablas no tenían peso, era tan alta la vibración que habían superado la ley de la gravedad de la tierra por los secretos que habían ahí, de bienestar, de felicidad, de abundancia, de no carencia.
todo eso venía en esa información. Esa Torá fue una altísima información. Cuando Moisés ve el desastre ese, ¿no? Se da cuenta ahí nomás que el pueblo, la vasija, que se le llama, no estaba lista para recibir tamaña información. No estaba lista. Entonces, Moisés se da cuenta de eso, las letras, que era un nombre único que estaba ahí anotado, un solo nombre único, vuela, sale de la piedra zafiro, que era un cristal, sale del cristal y se mete en las almas de la humanidad, se esconde. Es decir, se esconde, no es que se rompe ni desaparece, se esconde esa información en la Neshama de todos, los presentes en ese momento, los del pasado que vinieron a ese momento, del pasado para nosotros de acá en la Tierra, porque en los otros escenarios no existe el tiempo, y los del futuro, los que iban a nacer, todos hemos presenciado esto que estamos hablando hoy, que no lo recordamos. Y entonces vuelven a cobrar peso y por eso se caen, porque las letras, que sería la información, se esconden, porque no están listas las vasijas para recibir esa conciencia de bienaventuranza que iba a venir a la humanidad, desgraciadamente. Aquí aprendemos un concepto que la Cábala lo enseña todo el tiempo, que es el dar y el recibir. La capacidad que yo tengo de recibir la luz, si yo no tengo cierta capacidad, esa luz no puede permanecer en mí. Incluso hay gente que se puede volver loco o loca si intenta sostener una luz que su vasija no la puede sobrellevar. ¿Me entiendes? Eso pasa muy seguido. De hecho, a mí me ha pasado miles de veces, donde yo como soy bastante, ¿cómo te puedo decir? A ver, osada, valiente, atrevida, vamos a decir, atrevida, me he metido en las de Caco y en las de Kiko en mi vida y he salido agotada, estresada, eh, media tristona, bajón, y cuando me he dado cuenta era porque estoy tratando de sostener una luz superior a mi preparación para sostenerla. Y a veces la soberbia, el impulso, la reactividad que uno tiene de que sí voy a poder y que sí voy a poder, uno se mete y se mete y ahí tiene los resultados. Quizás un efecto en la salud, un problemita en la salud y ya con eso te calmas, ¿viste? Porque ahí ya te calmas. Entonces, la Torah primordial nunca fue anulada, acuérdense, sino que fue ocultada. Y hoy puede volver a nosotros, de hecho está volviendo, pero no va a volver como un hecho, un evento histórico colectivo, sino como una revelación interior y consciente, que ahora voy a explicar. Las primeras set de tablas no desaparecieron, su luz entró en las almas y cada generación puede reactivarlas. Eso es lo que los otros espiritualidades dicen recordar. Yo he tomado esa palabra en la Kabbalah porque los maestros también la hablan, pero yo la he tomado hoy más que nunca porque todas las espiritualidades que están por fuera de la Kabbalah están hablando del retorno, están hablando del origen. Es re bonita esa frase y queda como así como, wow, el retorno, algo, viste, grande, hermoso, pero el retorno es un trabajo interior con uno mismo para poder, digamos, superar el ego y empezar a conectar con la inteligencia del alma. Ese es el retorno.
No es el retorno a algo, wow, qué lindo, estoy retornando a la fuente y un éxtasis. No, eso es fantasía, son luces de show, ¿viste? Pero la verdad es que esta Torah ahora viene, pero hay un precio que pagar, de verdad. Y el precio es el cambio que vos tenés que hacer en ti mismo para poderla recibir, para poder recibir los secretos que hay en esa Torah. Los secretos de vivir en la no carencia, vivir en paz, vivir en salud, en abundancia de todo tipo, de todo, que no te falte nada, ni dinero, ni salud, ni amor, ni familia, nada, que estés, que vos te sientas bien. Decía mi maestro Mario Sabán, no va, no va en la cantidad la felicidad, sino en cómo vos vivís tu materia. Suponte, vos vivís tu materia en una bicicleta y sos feliz en la bicicleta, ya está, ¿qué más querés? Si ya estás feliz con un burro, andás arriba de un caballo, qué sé yo, y te trasladás en un caballo y vos sos feliz con el caballo, esa persona está equilibrada y está feliz así. ¿Por qué la quieres cambiar? ¿Por qué le quieres comprar un Mercedes-Benz, por ejemplo? No, ella está bien así. Cada uno tiene que buscar su punto de felicidad y no compararse con otros, ni seguir la vorágine de la moda, porque esas cosas ahí son que nos desviamos de acá para allá cuando empezamos a competir, a envidiar, a celar y a querer tener lo que los otros tienen, cuando uno es totalmente diferente a los demás y los demás son totalmente diferentes. Cada uno es diferente y cada uno tiene una forma de vivir y una forma de percibir la realidad. Entonces, ellas nos van a hacer recuperar el estado de conciencia que aquel día hubieran tenido el pueblo de Israel si no se la hubieran mandado con eso que hicieron, que mostraron miedo, que mostraron ahí, que mostró la vasija de ese pueblo ese día que hicieron el becerro. Miedo, dudaron. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros en la vida todos los días? Todos los días. Todos los días tenemos un becerro levantado delante de nuestros ojos. Tengo miedo por esto, tengo miedo a perder aquello, tengo miedo a perder esto otro, y si esto no me sale, todos los días hay un becerro de oro delante de nosotros. Y incluso nos habla y nos dice, te va a ir mal acá, te va a ir mal allá, naciste ya estrellada, te habla y te comenta todo ese becerro. ¿Cómo vamos a ganar la información de la tabla azul, del set de tablas azules, teniendo un becerro adentro de tu corazón, que viene a querer reemplazar a la profecía divina? Que la profecía divina te está diciendo, yo estoy aquí contigo, yo estoy dentro de ti. Tu alma está unificado conmigo, no estás solo. Eso que te percibís solo es solamente tu percepción, no es la verdad. Es solamente porque estás enfrascado en un cuerpo físico que tienes la sensación de que yo no estoy, de que la luz no está y que tienes que lidiar con un montón de demonios, de enemigos y de un montón de cosas que se te oponen. Eh, ¿Cuándo, cómo uno se da cuenta que ya está destruyendo su propio becerro de oro, que lo está aniquilando día a día y que está conectando con la Torá azul? Cuando no siente a la Torá como una obligación. Saben que la Torá ha sido manipulada por las religiones, tanto judías como católicas y evangélicas. Y la Torá no vino para ser agarrada en mini cárceles llamadas denominaciones cristianas, denominaciones evangélicas, denominaciones judías. La Torá es una información cuántica que vino a transformar el estado de conciencia de nosotros a un nivel a la altura de Machía,
un nivel de independencia, de soberanía, de poder, un nivel de que te permite materializar eventos en este mundo. Así que la Torah la metieron, la encajonaron, porque eso lo hicieron los oscuros, los seres de la oscuridad, justamente en este videojuego, como dice Raúl Durán, como dice Javier Wolkoff, nos metieron trampas por todos lados. Entonces nos agarraron la Torah cuántica y nos la metieron en la religión y a uno le tiene después alergia a la Torah y dice, ¿qué la Torah? No, no me hablé de, no quiero saber nada, ni de los judíos, ni de los evangélicos, no, no, eso, fuera, fuera, fuera. Y uno empieza a andar desconectado de la fuente, porque claro, esas oscuridades te plantean que la Torá es algo religioso, que vos vas a tener que cumplir mandamientos, que vas a andar todo el día rezando, que no podés mandarte un solo pecado porque entonces vas a quedar fulminada. Todo eso te han enseñado, ¿viste? Los oscuros, y te han despegado de tu amor, que es la Torá. Allí está el amor de tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahora vos tenés que entender esto y no, y no estar alejándote de la Torá por esa información que te dieron los oscuros, que te independizaron de los secretos del cielo. Tú ahora tienes que abrazar estos secretos y vas a ver cómo vas a recuperar el estado de conciencia del Machía que todos queremos en este tiempo revelar, todos. Entonces dice acá que la persona que va conectando ya no sienta la Torá como un yugo, como una obligación, que la mira con desconfianza, como decir, ¿y esto qué lavado de cabeza es? Y esto, otra vez estudiar estas historias que hasta en el cine le han puesto, me reaburren. Eso han hecho. Han desprestigiado todo lo que es luz para nosotros y lo han envuelto en oscuridad, en una cáscara oscura que nosotros le llamamos clipot. Solamente los valientes, la gente que es atrevida, vaya, arranca la clipó y dice, a ver si es cierto que esto es una tontería, a ver si es cierto que esto es una mentirilla más, a ver, lo voy a ver yo por mis propias montas, no voy a andar esperando que alguien me informe, yo me meto y veo. Eso es lo que hay que hacer, dejar de andar creyendo lo que otros nos dijeron y meterse uno y nadar esas aguas para llegar al objetivo que queremos, que es la revelación. A ver, ¿qué sos, Torah? ¿A qué has venido, Torah? Y les digo más, no se crean que hay una sola Torah. Todos los sistemas que hay en el universo de vida planetarios, todos, cada uno de ellos, vamos a decir, tienen su Torah. Hay muchísimas Torah. Para cada planeta, para cada seres vivos de otros planetas. Ya les estoy hablando cosmogónicamente, pero bueno, volvámonos más a la Torah azul. La persona que conecta entonces ya no la siente como una obligación. El tiempo se diluye para estas personas. ¿Qué quiere decir? Hay momentos donde parece que no terminan más, que uno lo siente eterno. Hay momentos donde uno siente una paz, una tranquilidad, como si uno estuviera metido en un búnker, algo así, medio raro. Y vos mismo mirás para todos lados y decís, pero qué silencio, qué cosa maravillosa. O sea, mientras quizás en otros estados de conciencia están en guerra en este momento, están pegándose tiros, acá en este momento yo siento como la presencia angelical. Y es porque yo soy superior, porque ustedes son superiores. No, señor. No, señor. No es que son superiores, es que están recordando, estamos recordando nuestra raíz divina, lo que realmente somos. El Adán Kadmon, la primera creación se llamó Adán Kadmon. Allí ese es el plan general de la creación, ese es el Adán Kadmon, no es un hombre de carne y hueso, no, nada que ver. Es un proyecto el Adán Kadmon. Y es un proyecto donde estamos plasmados cada uno de nosotros, el reino vegetal, el reino mineral, todos los reinos están metidos dentro de los arquetipos del Adán Kadmon. El Adán Kadmon es
la imaginación de Dios. Es el pensamiento de la fuente. Él tuvo un pensamiento y ese pensamiento él lo manifestó en una estructura proadámica, digamos, preadámica, antes del Adán. Es el plan, se le llama plan porque ahí está todo lo que él iba a hacer. Digamos, ese es el mundo de los arquetipos. Ahí está el arquetipo de Mirna, el arquetipo de Liliana, el arquetipo del cuarzo, el arquetipo de las pencas, de las plantas, de todo. Ahí están todos los moldes. Están los moldes de la creación en esa dimensión, ¿verdad? Hay cabalistas que van a los moldes para traer esos moldes y reconfigurar la vida acá en la materia. Esos son cabalistas ya muy, obviamente. Por ejemplo, uno de ellos, Isaac Kaduri, que hacía milagros. El Baal Shem Tov también hacía milagros. Hay otro más que ahora no me acuerdo, que también fabuloso hacían porque ellos iban al mundo de los moldes, ¿viste? Y entonces bajaban esa energía acá a la materia, a un órgano, por ejemplo, y lo reparaban. O Yeshua, yo creo que Yeshua, yo no sé por los rabinos, pero no sé Yeshua, pienso que también bajaba esos moldes nuevos y los ponía como que los envolvía y los llenaba de luz a los órganos y los reparaba inmediatamente, pero que él sabía viajar allá. Los rabinos saben viajar a esos mundos. Es una tecnología viajar a esos mundos tan elevados de los arquetipos. Entonces la persona siente que el tiempo se diluye, o sea, empieza a vivir instantes de eternidad. Lo que es apuro y desesperación y ruido y cumbia, pincha, cancha, que chanca, que vamos para allá, que vamos para acá, vamos, que ruido, que vamos, que fiesta, que vamos, esto. Todo ese lío es de personas que están todavía conectadas con el afuera. Está bien, es la vivencia de ellos. Pero cuando vos ya te empieza a molestar tanto el ruido, que la cumbia, que la fiesta, que el chupiningui, que vamos para acá, ya cuando ya no querés, ya querés más así para adentro, más soledad y más paz y más silencio, es que ya, ojo, ya estás conectando con otro nivel de conciencia donde el silencio es un factor de precipitación de la luz. El silencio. Fíjense que Elías cuando sintió el ruido de un viento, no sabía cuál viento representaba a Dios y en un momento dijo, ya sé, es este sonido apacible. Dios está en los sonidos apacibles, amigos. En el lío, en la desesperación, ahí, en ese tumulto está confundido todo. Pero aquella persona que logra entrar en los sonidos apacibles, ahí ya está conectando con la serenidad de la luz. La luz es serena, el ego es inquieto, el ego es nervioso, el ego es ansioso, ¿sí? El alma es pacífica. Bueno, los síntomas de esta revelación es que se revela cuando Josma, el cerebro derecho, que es Josma, domina sobre el ruido mental, es lo que les digo yo. Cuando tu intuición te dice, baja la radio, baja el televisor, apaga el televisor, no vean noticias, no, silencio, empieza ya a haber una orden que tú más estás lanzando a tu medio ambiente, ¿viste? Como una frecuencia azul, zafiro, ¿viste? Que se revela cuando Josma domina sobre el ruido mental. Binah, que sería el cerebro izquierdo, la lógica, no fragmenta esa información, no la pelea, porque hay gente que dice, ay, me estoy poniendo de aburrida, entonces no sé, estoy tratando de salir más, porque estoy muy aburrida, estoy como mucho para adentro, como mucho para acá. Bueno, es porque la lógica está ahí
pateando la información de la forma que le dice aquíétate, pues persona, tranquilízate, baja los decibeles. Eso, pero ella interpreta su vina acribilla, vamos a decir, le pega tiro a la información de la forma y no deja que florezca ese ruido apacible, ese sonido apacible que es el alma y es la que nos está llevando a recordar. Eh, Cuando la persona que va haciendo esto, que no fragmenta, que esto, qué sé yo, que pasa este proceso, difere, que es el corazón, se empieza a limpiar de ese ego, de ese miedo al cambio. Porque si vos estás ahí, estás complicada, que la vida te está llevando más al silencio y al reposo interior y vos misma te obligás a salir, es que estás resistiendo a lo que estás haciendo en ese momento. Te están pidiendo tranquilidad, silencio. ¿Por qué te agota tanto el silencio? ¿Qué heridas hay detrás de esa resistencia al silencio? Allí tienes que estar sanando, reparando, sosteniendo ese silencio hasta que lo transformes. Entonces, cuando Tiferet se limpia, ya Malhú recibe sin miedo lo que está pasando. Otra cosa, cuando uno está ante la Torá y no trata de interpretarla ni de manipularla, es cuando yo digo a veces, no entiendan, dejen de buscar entender, porque todo el mundo somos iguales, todos somos cortados por la misma tijera. A mí cuando me pusieron la Torá por primera vez, fui la primera que me la comí entera para tratar de entender y cuánta frustración porque no entendía nada, la verdad que nada. Claro, después me entero, después de 3 años de estar buscando entender a la Torá, que había que estudiar primero Cábala para después entender la Torá, porque la Torá era como muchos cuentitos y si vos no entendés Cábala, los cuentitos te llevan por caminos de perdición, la verdad, porque te ponen eso, te enseñan cada cosa que vos te quedas clavada con eso, limitada con eso, y te da más miedo a veces. O sea, te da miedo, hasta parece que hay un Dios malo que te está por pegar o te está por enjuiciar en cualquier momento. Entonces, cuando vas a la cábala, vamos a decir, eh, sacamos esos demonios que tenemos de la lectura, ¿no es cierto?, que hacemos de la escritura de la Torah. Entonces, acá dice que cuando vos no la interpretas, sino que vos dejás que ella haga su trabajo y haces descansar la lógica. Todo esto es conectar con la Torah azul. Entonces, yo no sé nada de hebreo, por ejemplo. Yo no sé el idioma hebreo. Entonces, hay alumnas mías que me han dicho, pero ¿cómo no lo vas a saber? Vos tenés que aprender hebreo para realmente después seguir con todos los estudios, porque si vos no sabes hebreo, pero lo que yo sentí, hay gente que tiene mucha lógica y está bien, son así, yo no los critico, pero quiero decir los niveles, ¿no? Que ni en mayor ni superior, son diferentes. Hay personas muy lógicas que necesitan saber hebreo para poder conectar con esta sabiduría. Y yo, digamos, descubrí que el hebreo es una lengua sagrada. Es la lengua que usó el Akadosh Baruj Hu para crear todo lo que existe y lo que existirá y lo que existió. Entonces dije, si es una lengua sagrada y yo la pongo en mi boca a lo mejor mal pronunciada, pero estoy usando esa lengua mal o bien la estoy usando algo sagrado. Quizás no lo use perfecto como un sumo coengador, no importa, a mí no me importa la perfección. Si es algo que yo pude superar en mi vida es la perfección. Eso lo superé porque hice ya 6 veces el árbol de la vida con Mario Sabán. Y Mario Sabán me dio tanto por la cabeza que me dijo, basta, Mirna, con la perfección. No existe, Mirna. Cuantito vos te subís en ese carril de la perfección, llegás a ese carril, vas a llegar. Y luego vas a encontrar a algo en ese carril
y vas a querer llegar al próximo nivel de perfección. Y dale, y no terminas más porque nunca te vas a sentir bien, mismo, nunca. Basta con esa búsqueda de perfecto. Entonces yo dije, basta, yo hablo mal el hebreo, no me importa, pero yo sé que es una lengua sagrada y que yo la pongo en mis ojos cuando la miro o en mi lengua y yo ya estoy tocando lo sagrado en este mundo. Me siento una privilegiada. Que no lo haga bonito, que no me salga guau, pipi cucú, no importa. Eso es lo que yo les enseño a la gente que viene a mí. Me dice, tengo que aprender hebreo. No, yo, eso es muy difícil. No, no, es que no va por la lógica del idioma, va por la información que te da esa vasija llamada letra. ¿Qué información hay en esas letras? No la forma. En este mundo estamos atrapados en la forma del cuerpo, la forma de los ojos, la forma de los dientes, la forma de las flores, la forma. Todo esto es por la forma, ¿sí? Ese es un estado de conciencia. La cábala te lleva a superar la forma y a meterte en el contenido de la forma. Que ahí está el manjar de la quinta dimensión, en el contenido, no en la forma. Entonces hemos vivido queriendo tener formas de todo. La forma de Dios, la forma del Machí, quién es y cómo es. Ese es el estado de conciencia que no nos deja bajar la Torah azul a nuestra vida, que hoy se va a revelar como sabiduría y como conciencia interior. Entonces, el Ari enseña que nos tenemos que dejar pasar por la Torah, que es dejarnos atravesar por ella sin yo intervenir el movimiento que va a estar haciendo adentro de mi alma. Dejar que me mueva las aguas, dejar que me ponga turbulenta, dejar que me ponga con rabia. A veces me va a poner con rabia porque me da rabia cosas. Me van a dar rabias, impotencias, no entender cosas, porque a mí me encanta entender todo. Entonces, esas rabias, deja que te atraviese eso, ¿está? No lo resistas. Aprende a interactuar con la energía divina más allá de tus clipot que se arden cuando no entiendes algo, porque eres muy lógica o muy lógica. Y tienes que bajar esa lógica, equilibrar, equilibrar, todo es equilibrio. El árbol de la vida nos enseña a balancear la lógica con la sabiduría. Ahí. No que la lógica venga y aplaste la sabiduría y nos atormenta después todo el tiempo. Eh, el ADI enseña algo radical. Las segundas tablas, que son las que usamos hoy, que es esta, la Torá común, escrita en letras, esta, bueno, las segundas tablas existen hoy para construir el recipiente capaz de recibir la Torá azul. Los secretos muy guardados del cielo, que serían las primeras tablas. ¿Qué les parece? Es decir, acercándonos a las parashá, que estamos acercándonos todas las semanas, haciendo los chicurines, los nombres de Dios que se nos dice, y profundizando en toda investigación que podamos hacer nosotros también por otras fuentes dentro de la misma Torah. Hay mucha gente súper capaz y súper sabia en el medio cabalístico. Todo eso es preparación de tu recipiente para recibir la primer Torah. Yo se lo digo porque una vez se lo hace y dice, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Bueno, para acceder a ese nivel de conciencia que ahora le llaman quinta dimensión, que ahora le llaman salir del juego, entre comillas. Qué sé yo, le llaman cosmos, qué sé yo, unión cósmica, todo eso, todo está bien, pero pasa por acá.
O sea, suena al oído súper bonito. Ay, esto es un juego, estoy en un juego, sí, pero ¿y yo cómo hago? Estoy en un juego, bien, pero ¿cómo hago cuando a lo mejor me traiciona mi pareja? ¿Cómo hago? Estoy en un juego, sí, tenés toda la razón y suena fascinante, pero ahora ¿cómo me manejo yo con este problemita que tengo en mi casa? A ver, o qué sé yo, me viene Shalom una deuda de no sé dónde. Está bien, es un juego, pero bueno. ¿Cómo se hace para no reaccionar, para no enfermarme, para no pelear, para no discutir? A ver, entonces, ven que le falta una pata a esta historia del juego. Y la pata es la transformación que no quiere hacer nadie, que no les gusta el trabajo interior y que quieren más bien vivir en ese ensoñamiento del juego. Pero hay que hacer algo, pues. Tiene que tener una estrategia para jugar, ¿verdad? Entonces, o sea, la Torá pesada de hoy, porque son largas las para allá, toda la semana, ¿viste? Son bonitas, todo lo que se quiera, pero hay que laburar. O sea, la Torá pesada de hoy, que es repetir toda la semana una para allá nueva y todo eso, repetir, porque nosotros hemos perdido la memoria cósmica, la perdimos, porque el juego se juega así. Nos dijeron, bueno, vas a bajar, sí, con la condición de que te vamos a borrar la memoria. Y dice los cabalistas que un ángel nos puso un dedo acá, pero es una metáfora, un dedo acá. Y con esto nos resetearon y uno vino sin saber nada, totalmente ahí, listos para quedar esclavizados de algún faraón que andaba por ahí, viste, algún Ramsés. ¿Quién no ha tenido un Ramsés o varios Ramsés en la vida, no? Llámese esposo, hermano, patrón, qué sé yo, hijo. Bueno, entonces la Torah pesada de hoy, la repetición, el esfuerzo, son el camino del retorno. Ese es el camino. Y hay gente que se va por las luces y los brillos del retorno. Ay, estoy retornando al origen. Parece hasta una película. Pero ¿y cómo lo haces? ¿Por qué camino te estás yendo? Y no, o sea, qué sé yo, ya me di cuenta que es un juego. Pero bueno, ¿y cómo lo jugás? Y bueno, paso situaciones y cómo las superas. Y como voy pudiendo, eh, no hay una claridad. No hay una claridad. Ese es el eslabón perdido de la gente que habla del origen y del retorno. Esto que estoy hablando yo es el eslabón perdido. ¿Viste el de Darwin? Que dicen que Darwin dijo que venimos del mono, pero hay un eslabón perdido ahí. Entre el mono y nosotros, que es la mitad mono y la mitad humano, nunca apareció. Entonces, hay acá también, en esta historia que se está contando en el juego, de que muchos cabalistas, incluso Raúl Durán y muchos que hablan del juego, que excepto algunos que otros que ya están de eslabones, que es este que estoy hablando yo, que es un camino. Entonces, para retornar y salir de la prisión del ego, hay que estudiar los secretos del cielo, lo cual es hacer el trabajo que venimos haciendo en el grupo. Eso es estudiar los secretos del cielo. Eso es. Cuando oramos, hablamos con Dios, hacemos algún tipo de conversación cantada o personal o como sea, estamos retornando, anulando el yo. Cuando damos a otro, ahí estamos anulando el yo. Eh, ¿Saben por qué Dios, después de alguna situación grave que hayamos pasado en la vida, nos deja viviendo? Como cuando a mí me operaron y estuve tan grave, en el sentido que decían que yo tenía un cáncer galopante los médicos y seguí viviendo después de ese evento. Bueno, miren los cabalistas lo que dicen, que Dios nos deja en el mundo por el mérito que vamos a hacer, no por el que hicimos.
Fíjense qué bonito. O sea, que cuando tenemos la oportunidad de seguir vivos después de algo tremendo que nos haya pasado en la vida, es porque Dios ha visto las cosas, los méritos que vamos a trabajar después de ese evento y le encanta ese trabajo que estamos haciendo, lo disfruta con nosotros porque es la evolución que esperamos que todas las personas hagan, que todos vayan haciendo este tipo de tareas, estudiar, anular el yo, dar, compartir, todo eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna? Saludos, bendiciones. ¿Alguien de los que queda tiene alguna pregunta? Bueno, entonces anoten. El zafiro aparece cuando la mente se aquieta, el ego se suelta y la acción fluye sin complicaciones mayores. Mari Zambrano dice, está todo muy claro, gracias por entender todo esto. ¿Entienden entonces el zafiro cuándo va a aparecer? Cuando la mente se aquieta, el ego se suelta y las acciones fluyen sin conflicto. La Torá, esta azul, fue escrita con luz, no con tinta, no con tinta. Por eso les digo que era una vibración lo que traía Moisés. Digamos, las letras hebreas estaban incluidas adentro de esa luz, pero no estaban fragmentadas. ¿Por qué se creen ustedes que nosotros vemos a las letras hebreas negras en un fondo blanco? Porque están fragmentadas del fondo. Porque nosotros en esta realidad y en la conciencia que hoy quedamos después de aquel cortocircuito, hoy conocemos, porque quedamos minusválidos mentales. Esta frase lo dice Albert Wolff, no yo. Yo se la he copiado la frase porque me parece muy adecuada. Él dice que hemos quedado minusválidos mentales. Entonces nosotros para conocer al mundo que nos rodea, lo conocemos por contraste. Yo no puedo ver las letras hebreas en un fondo blanco acá en este mundo. Necesito pintar de negro el fondo y las letras blancas iluminadas van a sobresalir. Por eso las letras se ven blancas en fondos negros o negras en fondos blancos. También los cabalistas le dicen fuego blanco sobre fuego negro, porque es la manera que tenemos de conocer, lamentablemente, por contraste, ¿me entiendes? En esa primer Torah era todo blanco, era todo luz, era todo, bueno, no blanco, pero quiero decir, era todo transparente, ¿ves? El zafiro alude a transparencia, a claridad, a resonancia divina. Cuando tú tienes claridad, allí está el zafiro activado en ti. Cuando estás confundida y con mucho miedo y mucho trauma, allí no está. Allí está escondido tu zafiro. No es que se haya ido, está escondido hasta que tu vasija esté lista para revelarlo. Entonces, cuando tú te repares, ahí recuperas, ¿verdad? Esa Torah. La muerte antes del evento de la Torah azul, antes de que fueran al Sinaí, la muerte no formaba parte de los conceptos de esa humanidad. Es más, vieron que en la Biblia sale que vivían 180, 200, no sé cuántos años. O sea, la muerte
no formaba parte de la realidad. Ahora, a partir de ahora, como todo fue por contraste, ahora también apareció la muerte. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer la muerte? ¿Se puede vencer la muerte? Aquellos varones vivían muchísimos años porque había un estado de conciencia donde el Yetzer Hará, que es la mala inclinación que vive dentro de nosotros, no estaba activada en aquel tiempo. Solamente estaba el Yetzer Tov, la buena inclinación, pero a partir del hecho se activó la mala inclinación. Y para liberarnos nosotros de esto, en algún momento liberarnos de este proceso, tiene que entrar la muerte, sí o sí, porque el Yetzer Hará está en el cuerpo físico, se metió, digamos, a través del astral, a través de los planetas que representan nuestros órganos. Ahí está el Yetzer Hará, nuestra mala inclinación gobernada por un sistema astral, ¿sí? Que la dirige. Digamos, es así. Hay un sistema astral, que son los planetas que gobiernan nuestra vida, ¿verdad? Arriba de este sistema astral hay una estrella muy lejana que se llama Satán, que influye al sistema astral para que el sistema astral nos influya a nosotros. Satán, sistema astral, cuerpo físico, ahí nos irradia pensamientos egocéntricos, división, pelea, lo que sea, eso viene de esa estrella, irradia el sistema y el sistema a nosotros. Pero arriba del sistema astral hay un suprasistema que se llama supraconciencia o Teli, y es la constelación del dragón. El Teli está lleno de sadiquín, de alta conciencia, seres de luz, que ellos manejan todo el sistema, la supraconciencia. Cuando tú haces meditaciones cabalísticas, con letras hebreas, te conectas directamente con la supraconciencia y tú manejas tu propio sistema astral. Esa es la Torah. Entonces, ¿cómo le sacamos el veneno a la muerte? Cuando nosotros aprendemos a verla desde la Kabbalah como una transición a otro estado de vida. Sigue estando viva el alma nunca muere. Lo que hay que transicionar es la materia, porque ha estado allí activa con él, la mala inclinación, el Yetzer Hará, el Satán que le incluye, los cuerpos planetarios, los órganos, todo eso tiene que cerrarse el ciclo en algún momento, ¿sí? Entonces, la Torá de Zafiro hoy no evita morir, pero hace que la muerte no tenga dominio sobre nosotros, sobre aquellos que entendemos este proceso y lo vivimos de una manera, vamos a decir, un poquito más dulce, menos venenosa que aquellos que todavía están vibrando en el ego, en la separación. ¿De dónde sale lo del azul? Ahora sí, esto vamos a ver y ya estamos por terminar. ¿De dónde sale lo del azul? No sé cuántas personas estamos aquí, pero no veo. 5. Bueno, bueno, voy a leer. Éxodo 24:10. Fíjense cómo han venido a darse las cosas. Y los ancianos vieron al Dios de Israel y bajo sus pies había como un ladrillo de zafiro y como el cielo mismo su pureza. El Midrash dice, las tablas proceden del mismo plano que el trono o la base divina revelada en Sinaí.
Ya estamos viendo, entonces, ladrillo de zafiro, puro como el cielo. El Midrash dice, las tablas proceden del mismo plano que el trono. El Midrash Tanjumá dice que las primeras tablas no eran de piedra ordinaria, fueron Maase Elohim, obra directa de Dios, de la fuente. Eso es Maase Elohim. No hubo intermediario humano. Eso está en Éxodo 32:16. Estaban hechas de una sustancia celestial, esas tablas. Las primeras tablas eran zafiro azul talladas por Dios mismo, por la fuente misma, en una sola pieza, translúcidas y luminosas. Y en Ezequiel 1:26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas como la apariencia de una piedra de zafiro semejante al trono. Fíjense qué belleza de dónde sale lo de las primeras tablas que eran de zafiro azul. Bien. Como ven, esto es retornar a la pureza, retornar a la información del alma, que el alma es divina. El alma es una chispa de luz que vive dentro de nosotros, digamos, y que está conectada con la fuente divina. Entonces, hay unas preguntas que yo les voy a dejar acá para que cada uno las vaya contestando. ¿Quién eres tú? Ya que estamos recordando, porque esta Torah Azul lo que hace es a través de preguntas hacernos recordar. ¿Quién eres tú antes de tus errores? Una pregunta grosa. ¿Quién eres tú antes de tus errores? Otra pregunta. ¿Quién eres antes de todas tus historias? A ver qué recuerdan. ¿Quién serías tú si no tuvieras que defenderte? ¿Qué crees que Dios confió en ti antes de que olvides? Porque nosotros, antes de bajar a este mundo y olvidarnos de todo, hubo una información que interactuó entre Dios y nosotros. Y hablamos de este pasadizo acá en la tierra con él, con la fuente. Hablamos telepáticamente, vibracionalmente, no teníamos cuerpo, así que no hablamos, nos comunicamos, vamos a decir, en una forma de comunicación de la supraconciencia. ¿Y qué hablamos? A ver si alguien recuerda. ¿Qué crees que Dios confió en ti antes de que te olvidaras? Las segundas tablas, que son las que hoy usamos, se estudian, pero la Torá azul se recuerda. Por eso esas preguntas, para que se las pregunten y las vayan a ver qué va viniendo, qué va bajando. También tenemos que ver que esta Torá azul está relacionada con el Machía, con ese estadio de conciencia que le llaman la quinta dimensión. Esta Torá y el Machía revelan una luz que ya existía, pero que fue ocultada por misericordia. Por eso se escondió en las Neyamá la luz cuando bajó Moisés, por misericordia.
Porque Machía, la redención, no trae otra Torah, sino que quita el velo que tenemos de esta Torah. Tenemos un velo nosotros, por eso la rechazamos. Machía ensancha los recipientes para que podamos avanzar y entrelazarnos con esta información. Machía es igual a la capacidad colectiva de vivir la Torah azul en un mundo físico. Eso es el Machía o la quinta dimensión. Es la capacidad colectiva de vivir, de experimentar la Torah azul en un mundo físico. ¿Dónde está escondida esta Torah? En tu alma, en tu Neshama. Se nos va a restaurar la memoria. De hecho, se está restaurando la memoria. Cuando estudiamos, se restaura la memoria. Cuando escuchamos estos shiurim, se nos restaura la memoria. Y vamos recobrando esa información perdida. Entonces, en aquel tiempo se quedó escondida esta Torah, quedó en exilio porque fue un olvido protector, simplemente es un olvido protector. El alma sobrevive a una luz que aún no puede integrar. Eso fue lo que pasó. O sea, la luz vio que no había vasijas, porque las vasijas no podían integrar esta información, entonces se escondió. De hecho, cuando hablamos de oscuridad, la Cábala, escuchen bien, cuando hablamos de oscuridad, la Cábala dice que no es oscuridad, que es luz oscura. Ojo. O sea, en cierto nivel de conciencia, cuando uno ha estudiado ya mucho y ha recordado mucho, todo es luz. Nada más que algunas luces son luces oscuras. Que en general las personas que todavía no han investigado mucho le dicen gente oscura, demonios, pero es luz oscura. Fíjense. Porque la oscuridad, amigos queridos, se sostiene en la luz. No es una entidad independiente de la luz. Entonces, la escondió y nos produjo olvido. Es igual a olvidar un trauma, por ejemplo, para comparar por qué escondió, porque no estábamos listos. Bueno, ¿por qué un trauma nos permite seguir viviendo? Porque el trauma se esconde en algún lugar de nuestro ser que no nos perturba todos los santos días. Porque si yo todos los santos días tuviera la conciencia de mi trauma, yo no podría concentrarme en mis tareas diarias. Eso, más o menos así, es el efecto olvido que nosotros hemos tenido en nuestra vida. ¿Sí? Como quien olvida un trauma y que tiene que ir al psicólogo para que se lo saque y lo encuentre, lo vuelva a mirar y lo sane, ¿verdad? Escondido. Así tenemos la Torah nosotros como si fuera un trauma, porque aquel día fue un trauma lo que nos pasó, ¿sí? Entonces, primero olvidas para no romperte y luego recuerdas cuando ya puedes sostenerte. Eso es un trauma. Olvidamos para no rompernos porque no podemos sostener esa información, es muy dolorosa, pero ya cuando hacemos los tratamientos, hacemos nuestras reflexiones y vamos entendiendo de a poquito, entonces ya puedo sostenerlo y ahí lo puedo ver. Pero si no, lo tengo escondido el trauma. De hecho, cuesta mucho encontrar los traumas. Los psicólogos tienen muchas técnicas para poder entrar a nosotros y sacar esos traumas a flote. Entonces, ¿qué es la redención, amigos queridos, teniendo en cuenta toda esta información? Es recordar sin romperse en ese recuerdo. O sea, yo tengo que recordar y no asustarme, no estar nerviosa, no tener miedo de la información. Eso es recordar sin romperme. Es recordar sin idolatrar a la Torah azul, porque tampoco vamos a idolatrar la Torah. Nosotros no tenemos que idolatrar nada. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es fascinarnos por la información porque es bonita, pero y, segundo punto, trabajar la vasija.
trabajar nuestras clipotas, nuestros defectos de alma, transformarlos en buenas cualidades. Y eso hace que las vasijas puedan recibir esa luz, ese recuerdo. Y podamos vivir conforme a aquella conciencia que estuvo preparada para nosotros y que no la pudimos recibir en ese momento. Entonces, primero hacer esto. Recordar sin romperme, recordar sin idolatrar y recordar sin huir del mundo, porque muchas veces uno dice, ay, es tan bonita esta información y tan poderosa, que yo no quiero vivir más en este mundo. No me interesa vivir, no me interesa interactuar con, no. Todas estas son como pactos, como promesas que uno se hace a sí mismo. Yo voy a recordar, pero para amar más. Si el recordar me va a hacer dividirme, me va a hacer ponerme más egoica o más solitaria y más llanero solitario, no me ha servido. ¿Sí? Todos los pecados o cortocircuitos, porque el pecado no, esa palabra está mal, es una palabra muy evangelizada, muy religiosada. Todos los cortocircuitos, vamos a decir, se derriten con el sufrimiento. Y lo que estaba opaco se vuelve transparente para ver la luz de Dios. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que no apuremos este proceso de recordar, pero sí tengamos presente esta información, porque así, con algún sufrimiento, alguna lucha que tengamos, eso nos va a llevar para adentro y eso nos va a llevar a conectar con nuestra verdadera identidad, que es la que yo les estoy explicando, y nuestro origen. Porque derretir las clipot de nosotros para poder conectar con esa Torah azul, derretir las clipot de nosotros, duele. ¿Sí? Duele. Bueno, hasta acá llegó la conversación. ¿Alguien quiere interactuar conmigo con respecto al tema de los que están presentes? Ay, pregunte. Hola, ¿alguien quiere interactuar? ¿Están ahí? Hola, Hola, ¿cómo estás, Mirna? muy bien, Ivana. Me entré por casualidad. ¿Ya terminaste? Ya O... terminé, ya Ah, terminé. ¿qué tal estuvo? Está lindo, pero ahí están las chicas ahí acá en el grupo y estoy preguntando si quieren conversar algo de este tema conmigo Ajá, y no contestan, no sé si es que sí, se están han ido. o se durmieron, son 7. Eh, no sé si se ven las que están, Son 7, sí, son 7. que están conectadas. Sí, Bueno, ¿qué tal estuvo? ¿Lindo? chicas, ¿quieren hablar? Liliana Papadopoulos. Ah, quedó en Estaba, silencio. estaba muy interesada, Lili, en escuchar este tema. Hola, Mirni, ¿se escucha? Perfecto, se escucha, sí, Ay, Andrea, sí. soy la Andrea. Hermosa clase, Mirna, hermosa, hermosa, realmente muy inspirada. Realmente muchas aclaraciones a muchas dudas que yo tenía con respecto a la entrega de esa información genuina que se entregó allá con las Sí, tablas, con las primeras tablas. sí, Es un tema que siempre genera dudas. sí, Pero muy clara la clase, muy, bueno, muy esclarecida. Para mí fue hermosa. Te agradezco muchísimo. Dudas no tengo, o sea, te anoté varias cositas que se me aclararon acá con esta clase que yo tenía. Pero ok, fascinante la historia porque es interpretativa. Nosotros hemos sí, estado acostumbrados a escuchar la historia literal. claro, Entonces, eso nos ha confundido, nos ha mostrado a un Dios severo, a un sí, Dios, claro, esa parte.
pero entendiendo o sea, la parte de los secretos, ¿no? Yo Sí, creo que todo cambia y se empieza a entender esto del subconsciente, del inconsciente, de la supraconciencia, tanto que hemos escuchado nosotros sí. este, hablar de todas estas cosas, empezamos a hilar, ahí empezamos a entender. Sí, Claro, hermosa clase, Mirni. los eslabones perdidos se van encontrando. Exactamente, exactamente esto del plano de la chispa que vos Sí, decías que esas tablas, esas primeras tablas en zafiro que no tenían que no tenían fuerza gravitatoria, explotaron y se insertaron en nuestro, que es la nuestras chispa, almas, en las todo te Neyamá. habla. Exactamente. Así que hermosa clase, Mirnita. Muchas Muchas, gracias. He participado, pero atenta a cada palabra que has dicho. Andrea, muchas gracias porque sé que eres una gran estudiosa, una gran investigadora Sí, mi y que amor, has sí, estudiado por muchos años, muchas filosofías y sabes un montón. y me Y gusta nos escuchar acompañas hace mucho en Sol 22 Mendoza también. siempre, Así que me es siempre. muy importante tu comentario. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Por Mirnita. contarte. Hoy he estado estudiando Yitro, la para allá y entendiendo también varias cositas ahí del tema del ego, del tema bueno, muchas cosas que se van hilando con otras herramientas Exacto. que Que vos vos sabés ya vas teniendo. Sí, que uno señor. tiene. Pero hermosa clase, Mirnita. Muchas Gracias, 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 amor, mi amor, por gracias. dar tu opinión. ¿Alguien más, chicas, quiere dar su opinión de lo que ha aprendido esta noche? ¿Qué resultado tiene la Liliana que la veo ahí? Sí, la verdad que cabeza totalmente volada. O sea, ¿Qué, qué me, efecto? me volaste la cabeza, Irma. Se escucha mal, Lili, se escucha muy lejos. Ahora, Ahora sí. ah, no, cabeza totalmente volada, te digo. O sea, eh, mi intriga es por qué me llega esta información ahora y perdí toda mi vida de tiempo. 62 tengo. La gran pregunta que nos hacemos muchos. Qué desgracia, Dios mío, perdí toda mi vida. Leyendo historias, cuentitos y creyendo cuentitos cuando la realidad es tan diferente. Por favor. Pero bueno, igual agradecida de que me está llegando esta información. La verdad, Mirna, te vuela la cabeza. O sea, son cosas muy profundas que la verdad yo no. Mirá que yo estudié la Biblia muchísimas veces, ¿eh? Kabbalah no había podido profundizar, solamente lo que se puede ver en YouTube, ¿no? No, Sí, no es que tengo un maestro. Y entonces me pasa que claro, viste, es la primera vez que me enfrento así a un conocimiento tan profundo y tan movilizador, porque yo digo, Dios mío, qué distinto es Dios, viéndolo desde la perspectiva de la Cábala, qué diferente. Es como que tremendo, no, como que, viste, como que no sé, como si me hubiera enfrentado a algo tan distinto de todo lo que uno aprende y de lo que uno estudia. Este, porque uno, la verdad, como decía la señora que habló recién, uno lo lee todo literal y te lo enseñan así, y claro, como un cuentito. total, No lo, Nunca no hubiera lo imaginado no lo, otra realidad. no quiere. total. No lo hubiera imaginado ni por las tapas. Así que mira, la verdad que digo, bueno, gracias Dios mío de que este momento me llegó esto a mí. Es como un tesoro para mí. Guardémoslo como un tesoro, porque a mí también prepararlo me fue muy difícil todo esto, pero bueno, acá estamos, pasando los fuegos de alguna manera. Impresionante, impresionante. Gracias, Mirna, muchas gracias. Gracias a vos por haber abierto tu corazón a escuchar. Gracias.
Impresionante. ¿Alguien más quiere comentar o ya cerramos? Hola, buenas noches. Hola, Ale. Hola Mirna, saludos a todos. Yo creo que las cosas no llegan a destiempo, llegan cuando tienen que llegar, cuando estamos preparados para entenderlo, cuando podemos aprovechar eso que nos llega. Por ahí, si nos llegaba siendo más jóvenes, pasaba desapercibido y ya lo desestimábamos como un conocimiento que podíamos obtener en algún momento. Eh, yo considero todo esto de lo cual se ha estado hablando como eso que tenemos adentro y que no podemos explicar, que simplemente lo sentimos y no sabemos por qué es. Porque en definitiva nosotros necesitamos una guía. Yo creo que en un principio de nuestras vidas, pero todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que sirve y lo que no sirve. Más allá de las reglas, más allá de las imposiciones y más allá de los rituales, de las religiones, ¿no? Bueno, vos sabés que yo he estado siempre lejos de la religión, pero observando desde muy adentro qué cosas se vivían en la religión. Y en algún momento, con 14 15 años, me pregunté por qué un tipo me tiene que estar diciendo lo que está bien y lo que está mal. Si yo sé lo que está bien y lo que está mal, yo sé lo que puede dañar o no a otros. Y todos lo sabemos internamente. Es como decir que no sabemos qué tenemos que hacer para adelgazar. Sí, claro que lo sabemos. Nosotros tratamos de hacer el bien cuando nos están observando fundamentalmente, pero cuando no nos miran, ahí es donde realmente mostramos y nos demostramos a nosotros mismos quiénes somos. Por eso todo esto de la Torá, Zafiro, nos recuerda que en el origen está todo aquello que no está expresamente escrito y mostrado, simplemente es algo que yace dentro nuestro. Eso nos habla de nuestro Dios personal, de quiénes somos realmente en esencia. Y en esencia, y esta frase la repito siempre, no sé de dónde salió, pero somos amor, lo único que tenemos para dar es amor y lo único que tenemos para recibir es amor, que a veces es lo que más nos cuesta entender, ¿no? Porque recibimos regalos de gente que no tiene mucho o muchas cosas buenas para dar, y ahí es donde nos equivocamos. Pero el momento perfecto es hoy y ahora. No va a ser otro momento el perfecto, es este. Este es el momento más joven de nuestras vidas. Vivámoslo con la juventud que se merece. Nada más y muchas gracias por la charla, fue maravillosa. Gracias, Ale. Muchas gracias. Alejandro es un médico, ha tenido mucha lógica, pero sin embargo, pues ha estado recordando hace muchos años que viene recordando su origen. Y es lindo eso, que uno puede ir superando la lógica que nos atora en el camino. Ahí Mari Zambrano te dijo gracias, Alejandro, de Venezuela. Bueno, gracias, Mari. Chicas y chicos, un abrazo grande. Nos vamos a descansar, pero bueno, ya con este tesoro adentro del corazón para disponernos a estar atentos, porque la vida seguramente nos va a dar esos elementos que necesitamos para repararnos, reconstruirnos y vibrar en el amor, como dijo Alejandro. Hermosas palabras, Alejandro, dice Lilian. Y vibrar en el amor, eh, y el amor no es solamente sentimiento, este, el amor es acción, ¿sí? Nos quedamos con eso. Un besote. Gracias a todos.